¿Alguna vez has sentido que, por más que trabajes, el dinero desaparece al final del mes? Esta es la historia de Elena, que trabaja en una fábrica de confección en España y está a punto de descubrir cómo tomar el control de su vida con un pequeño pero poderoso principio. Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo traerte nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones cada vez que haya un nuevo capítulo. Dicen que algunas vidas parecen estar hechas de trabajo, cansancio y cuentas que nunca cuadran. Y quizá, para muchos, esa sea solo una frase, pero para Elena, era la definición exacta de su existencia. Elena tenía 38 años, vivía en un pequeño barrio costero de España y cada mañana despertaba antes de que el sol asomara por el horizonte. No por gusto, sino porque la rutina la llamaba. Su realidad comenzaba con el sonido de la alarma, el olor del café rápido que preparaba sin ganas y el mismo pensamiento que la perseguía desde hacía años: ¿cómo voy a llegar a fin de mes esta vez? Elena trabajaba en una fábrica de confección, donde manejaba una máquina de coser industrial. 8 horas diarias, a veces 10, entre hilos, agujas, telas y la presión constante de producir más y más. Sus manos ya no tenían la suavidad de antes, estaban marcadas, endurecidas, cansadas. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, era la mente. Porque por más que trabajara, por más que se esforzara, cada mes terminaba igual, con los bolsillos vacíos y la sensación de estar atrapada en un círculo que nunca terminaba. En su casa vivía con Martín, su esposo, un hombre que alguna vez había sido alegre, soñador, pero que con el paso del tiempo se había vuelto descuidado, distante y poco consciente de la presión que Elena cargaba sola. Él tenía trabajo, sí, pero su relación con el dinero era liviana, casi irresponsable. Gastos en cosas innecesarias, salidas improvisadas con amigos, pequeños caprichos que, sumados, se convertían en un peso difícil de sostener. Y aunque Elena intentaba hablar con él, explicar, organizar, Martín siempre respondía con evasivas, como si nada fuera realmente grave. Además estaba Leo, su hijo, un niño noble, inteligente, que no pedía mucho, pero que igual necesitaba material escolar, ropa, transporte, comida. Cada necesidad de Leo era un recordatorio más del esfuerzo que Elena tenía que hacer. Y ella lo daba todo lo que tenía y lo que no. Pero aún así, al final del mes, siempre faltaba algo. Había días en los que Elena sentía que la vida la estaba empujando contra una pared invisible. Que no importaba cuánto corriera, cuánto ahorrara, cuánto se sacrificara, el dinero se desvanecía como agua entre los dedos. 1 euro aquí, 2 allá, pequeños gastos que parecían insignificantes, pero que juntos formaban un agujero imposible de tapar. Y ella, cansada de intentar entender dónde fallaba, terminó por culparse a sí misma. Tal vez no sé manejar el dinero, tal vez no soy buena en esto, tal vez mi destino es vivir siempre así. Pensamientos que la acompañaban mientras cosía, mientras caminaba, mientras intentaba dormir. Una tarde, después de una larga jornada en la fábrica, Elena salió con los hombros caídos, el uniforme manchado y la mente agotada. El viento fresco del mar le dio en el rostro, pero en lugar de aliviarla, solo le recordó el peso que cargaba. Caminó hasta una pequeña banca cerca del paseo marítimo y se sentó mirando las olas. Se preguntó, con un nudo en la garganta, cómo era posible que otras mujeres de la fábrica, con salarios similares, lograban tener un poco de estabilidad, mientras ella vivía al borde del abismo cada mes. Fue en uno de esos días, cuando el cansancio ya la hacía caminar sin mirar a los lados, que una voz conocida la llamó. «Elena, ¿eres tú?». Ella levantó la cabeza y vio a doña Celia, una vecina mayor que había regresado al barrio hacía poco. Una mujer de mirada tranquila, manos firmes y una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Celia había vivido muchos años fuera,
y la gente decía que había pasado por más dificultades de las que cualquiera podía imaginar. Pero también decían que nunca perdió la dignidad. Doña Celia se acercó despacio y, al notar la expresión de Elena, le dijo: «Llevas días con los ojos tristes, hija, ¿puedo ayudarte en algo?». Elena quiso negar, quiso sonreír y fingir que todo estaba bien, pero algo dentro se quebró. Con voz baja, casi temblando, respondió: «No sé qué hacer. Trabajo todo el día, y aún así, cada mes es peor que el anterior». Celia la observó unos segundos. No era una mirada de lástima, era una mirada de alguien que entiende profundamente lo que escucha. Alguien que ya ha caminado por ese mismo camino. «Pasa por mi casa cuando tengas un rato», dijo con suavidad. «Creo que puedo enseñarte algo que a mí me salvó la vida». Elena no contestó. Solo asintió por educación. Pensó que probablemente sería algún consejo más como todos los que había escuchado antes: trabajar más, gastar menos, hacer presupuestos imposibles que nunca funcionaban. Pero aún así, esa noche, mientras intentaba dormirse, la frase de Celia apareció una y otra vez en su mente. «Puedo enseñarte algo que me salvó la vida». Había algo diferente en ese tono, algo que no sonaba vacío. Unos días después, un domingo gris en el que Martín dormía todavía y Leo jugaba en silencio, Elena decidió levantarse y caminar hacia la casa de Doña Celia. Sintió nervios, incluso vergüenza, pero algo más fuerte la impulsaba. Tal vez era esperanza, esa que tanto había intentado enterrar para no decepcionarse más. Cuando llegó, Celia la recibió con una sonrisa cálida y la invitó a pasar. El hogar era sencillo, pero ordenado de una forma que transmitía paz. Había plantas en las ventanas, un mantel tejido a mano sobre la mesa y un aroma suave a café recién hecho. «Siéntate, hija», dijo Celia. «Cuéntame cómo te sientes». Y Elena, sin saber por qué, comenzó a hablar. Habló como hacía años no hablaba con nadie. Contó sobre la fábrica, sobre el cansancio que la perseguía, sobre Martín y su falta de compromiso, sobre los gastos pequeños que la ahogaban, sobre el miedo de no poder darle a Leo lo que necesitaba. Contó todo, y cuando terminó, se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. Doña Celia no la interrumpió, no la juzgó, no la apresuró. Solo la escuchó. Cuando Elena terminó, Celia tomó aire y dijo calmadamente: «Yo también viví así. Muchos años. Pensaba que era mi destino, hasta que entendí que no era la vida la que me tenía atrapada. Era mi forma de mirar el dinero». Elena frunció el ceño, confundida. Celia continuó: «Y quiero enseñarte algo. Es sencillo, tan sencillo que la mayoría se burla cuando lo escucha. Pero a mí me sacó de un pozo oscuro». Hizo una pausa, como si estuviera organizando las palabras exactas. «Cada vez que recibas dinero, 10 euros, 50, 100, separa el 4%. Solo el 4%. Y guárdalo. No lo toques. No lo expliques. No lo uses. Solo sepáralo». Elena parpadeó. No sabía si reír o preguntarle si hablaba en serio. Solo 4%, ¿qué diferencia puede hacer eso? Celia sonrió, una sonrisa de alguien que ya ha visto la respuesta 1000 veces. No es el dinero lo que cambia, es la conciencia. Cuando tú apartas ese poco, empiezas a ver dónde se está escapando el resto. El dinero no desaparece, hija, lo gastamos sin darnos cuenta. Pero cuando apartas el 4%, abres los ojos. Y una mujer que abre los ojos, puede cambiar su destino. Elena se quedó en silencio. No estaba convencida, pero tampoco quería descartar la posibilidad. Había probado de todo. Nada perdía intentando algo tan pequeño. Ese mismo día, al regresar a casa, revisó su cartera. Tenía unos cuantos euros sueltos. Separó unas monedas, apenas un pequeño porcentaje, y las guardó en un pequeño frasco vacío que encontró en un cajón.
Se sintió un poco ridícula, pero también sintió algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo diferente. Lo que no sabía era que ese pequeño gesto sería el primer paso hacia una transformación que cambiaría su vida por completo. Elena salió de la pequeña tienda de comestibles con la respiración entrecortada. No era solo por el cansancio del trabajo, ni por el peso del día, era por la sensación de derrota que la acompañaba desde hacía años. Cada paso hacia su casa era una mezcla de orgullo herido, vergüenza y un cansancio emocional que ya no sabía esconder. Mientras avanzaba por la calle estrecha, llena de paredes con grafitis y balcones antiguos llenos de plantas, sus pensamientos regresaron a lo que le había dicho doña Celia: ahorra el 4%, aunque no sea mucho. Aquella frase le daba vueltas en la cabeza como un eco persistente. ¿De verdad podía algo tan pequeño cambiarle la vida? Cuando llegó a su portal, el olor familiar del edificio, una mezcla de humedad y café recién hecho del vecino del segundo piso, la recibió como siempre. Subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada peldaño era un recordatorio del día tan difícil que había tenido. Abrió la puerta y encontró a Martín sentado en el sofá, mirando el televisor sin realmente prestarle atención. Él levantó la vista, le sonrió con cansancio y dijo: ¿todo bien? Elena quiso decirle que no, que nada iba bien, que se había sentido humillada, que ya no sabía cómo seguir, pero solo logró responder con un suave: sí, más o menos. Martín notó algo en su mirada, pero no insistió. Quizá porque también arrastraba sus propios problemas, o quizá porque hacía tiempo que los dos evitaban hablar de lo que realmente les agobiaba. Esa noche, mientras cenaban unas sobras frías del día anterior, Elena no dejó de pensar en el principio del 4%. No era una técnica complicada, ni un plan mágico. Era una puerta. Una oportunidad para demostrarle a su vida que podía recuperar un poco de control. Al terminar de cenar, se sentó en la mesa pequeña del comedor, sacó su sueldo recién cobrado, unos billetes arrugados que había guardado en su bolso, y comenzó a separar el 4%. No era mucho. De hecho, era tan poco que por un instante sintió que estaba perdiendo el tiempo. Pero recordó lo que dijo doña Celia: el valor no está en la cantidad, sino en la constancia. Esa noche, Elena metió el pequeño monto en un frasco de vidrio vacío que antes había contenido aceitunas. Lo colocó en la parte más alta del armario de la cocina, lejos de la vista, lejos de la tentación. Los primeros días fueron difíciles. No porque el 4% fuera demasiado, sino porque comenzó a ver cosas que antes no veía. Cada euro gastado sin pensar, cada compra impulsiva, cada moneda entregada a la ligera, era un recordatorio de por qué nunca había logrado ahorrar. La conciencia era incómoda, pero también necesaria. Una tarde, al llegar al trabajo, la máquina de coser que usaba comenzó a fallar. Elena, cansada y frustrada, sintió que el mundo se le caía encima. Tenía pedidos urgentes que completar, supervisores presionándola, y el sonido metálico de la máquina trabada le perforaba los nervios. Pero había algo nuevo en ella. Una pequeña llama de responsabilidad y claridad que no estaba allí antes. Respiró hondo, pidió ayuda a una compañera, ajustaron juntas la máquina y siguió trabajando. No era la máquina la que había cambiado, era ella. Los días se convirtieron en semanas. Elena seguía separando el 4% con disciplina, pero eso no era lo único que había cambiado. Empezó a planificar compras, a evitar tentaciones, a cocinar cantidades justas. Descubrió que muchos de sus gastos no eran por necesidad, sino por estrés, cansancio, o la costumbre de querer premiarse por tantos sacrificios. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba la casa, Martín entró en la cocina y vio el frasco en el armario. Lo bajó con curiosidad. ¿Y esto?, preguntó. Elena sintió un pinchazo de vergüenza, como si su pequeño esfuerzo pudiera ser motivo de burla. Es algo que estoy probando, respondió con voz tímida. Estoy ahorrando un 4% del sueldo.
Martín se quedó en silencio unos segundos. Luego, volvió a poner el frasco en su sitio y dijo: «Me parece bien. Si te hace sentir mejor, apóyate en eso. Lo estás haciendo muy bien». Esas palabras, aunque simples, hicieron que Elena sintiera un calor suave en el pecho. No era un gran discurso, ni tampoco una solución mágica. Pero era apoyo. Y hacía tiempo que lo necesitaba. Con el paso de los meses, los pequeños cambios se fueron acumulando. Elena anotaba cada gasto en una libreta azul que había comprado en una tienda de todo a €1. Registraba todo, desde el pan que compraba por las mañanas hasta los productos de limpieza o los cafés ocasionales en el trabajo. Al principio le parecía molesto, pero pronto descubrió que aquel hábito le daba claridad. Por primera vez podía ver la realidad de sus finanzas sin miedo. Y entonces sucedió algo que nunca habría imaginado. Un día, la empresa anunció que el pago del sueldo se retrasaría al menos 10 días debido a problemas administrativos. La noticia cayó como una bomba entre las trabajadoras. Algunas comenzaron a llorar, otras discutían con los supervisores, y muchas salieron a llamar a familiares porque no sabían cómo comprar comida esa semana. Elena sintió un vuelco en el estómago, pero a diferencia de otras veces, ya no estaba indefensa. Se fue directamente a casa, abrió el armario de la cocina, bajó el frasco de vidrio y lo colocó frente a ella en la mesa. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había euros suficientes para cubrir la comida de la semana sin pedir prestado, sin angustia, sin humillación. No era una fortuna. No era riqueza. Pero era dignidad. Era estabilidad. Era el fruto de su constancia. Esa noche, mientras preparaba la cena con una calma que no sentía desde hacía años, Elena se sorprendió sonriendo. Por primera vez comprendió el verdadero poder del ahorro. No se trataba de acumular grandes cantidades, ni de volverse rica de la noche a la mañana. Se trataba de tener un pequeño colchón que pudiera sostenerla cuando la vida tambaleara, como siempre hace. Poco después, Martín empezó a notar los cambios en ella. La veía más tranquila, más organizada, más firme. Un día, mientras desayunaban juntos, le dijo: «Te veo más fuerte, más segura». «Creo que lo estoy», respondió Elena, sin darse cuenta de que sonreía. La disciplina había empezado a transformar más que sus finanzas. Estaba transformando su carácter, su manera de pensar, su manera de verse a sí misma. Ya no era la mujer cansada que se sentía atrapada en un ciclo de frustración. Ahora tenía un objetivo, un camino, un control que nunca antes había sentido. Y aunque el principio del 4% era simple, había despertado algo mucho más profundo, la idea de que ella podía cambiar su vida, incluso si el mundo a su alrededor no cambiaba. Un día, después del trabajo, doña Celia estaba sentada frente a su casa, como siempre, con su chal tejido y su sonrisa amable. Elena se acercó y le dijo: «Tenía razón. El 4% sí cambia cosas». Doña Celia sonrió como quien escucha algo que ya sabía desde hace tiempo. «No, hija», respondió con ternura. «Lo que cambió tu vida no fue el 4%, fuiste tú». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Elena. Porque por primera vez entendió que no era la cantidad, ni la técnica, ni el frasco, sino la decisión de creer que podía tomar el control de su vida. Y esa decisión lo estaba cambiando todo. El invierno llegó a España con un frío silencioso que se colaba por las rendijas de las ventanas y hacía crujir los pisos antiguos del edificio donde vivían Elena y Martín. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese frío no se sentía como una amenaza. Elena había cambiado. Su vida, aunque seguía siendo humilde y llena de responsabilidades, ya no estaba dominada por el miedo a quedarse sin nada antes de fin de mes. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba café y revisaba su pequeña libreta azul, donde apuntaba cada gasto. Le gustaba ver cómo la disciplina iba creando un nuevo ritmo en su vida. Se sentía más consciente,
más presente, más despierta. Allí, entre números simples escritos a mano, había comenzado a darle forma a una Elena diferente. Martín también había empezado a notarlo. Él, que solía ser más descuidado con los gastos y menos ordenado, empezó a prestar atención. Veía cómo Elena hacía rendir el dinero, cómo calculaba, cómo evitaba compras impulsivas. Y sin decirlo abiertamente, comenzó a imitar algunas cosas. Un día incluso apareció con una pequeña caja metálica donde quería empezar a guardar sus propias monedas sueltas. Era un gesto pequeño, pero para Elena significó más que cualquier regalo caro. Era la prueba de que su cambio estaba inspirando también a quienes la rodeaban. En la fábrica, las cosas no eran fáciles. Los jefes exigían más producción por el mismo salario y el ambiente muchas veces se llenaba de estrés. Pero ahora, cuando las demás se quejaban, Elena escuchaba, apoyaba, pero ya no se hundía emocionalmente. Su mente tenía un propósito. Cada euro ahorrado la hacía sentir más fuerte, más capaz. Una tarde, mientras terminaba de coser una prenda complicada, su compañera Ana le preguntó: «Oye, Elena, ¿cómo haces para estar tan tranquila últimamente? Antes te veía más nerviosa». Elena sonrió mientras cortaba el hilo con precisión. «Estoy organizándome mejor y ahorrando un poquito cada mes. Nada grande, pero me ayuda a sentir que tengo algo seguro». Ana suspiró, como si esas palabras despertaran una mezcla de esperanza y tristeza. «Ojalá yo pudiera», dijo bajando la mirada. Elena pensó en doña Celia, en su sillita, en su voz firme pero llena de amor. Y repitió, casi con el mismo tono: «No se trata de cuánto, se trata de empezar». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una semilla que tal vez algún día germinaría. Esa noche, Elena regresó a casa cansada pero satisfecha. Abrió el frasco de vidrio donde guardaba sus ahorros y se dio cuenta de algo importante: había alcanzado una cantidad que jamás pensó posible para ella. No era una fortuna, pero sí un pequeño colchón que podía sostenerlos en cualquier emergencia. Y no solo eso, también había ahorros suficientes para, por primera vez, permitirse un pequeño deseo. Llevaba meses soñando con comprarse un abrigo decente. Cada invierno pasaba frío porque siempre priorizaba a los demás, la ropa de Martín, la comida, las facturas, los gastos inesperados. Ella siempre quedaba al final de la lista. Pero ahora, después de tantos meses de disciplina, podía hacerlo sin culpa, sin miedo, sin poner en riesgo el presupuesto del mes. Al día siguiente, en su día libre, caminó hasta una tienda del centro. Se probó varios abrigos, sintiéndose casi culpable al principio. Pero luego se miró en el espejo con uno de color crema, suave, cálido, elegante. No era lujoso, pero le quedaba perfecto. Y por primera vez en muchos años, compró algo para ella sin remordimientos. Al salir de la tienda, se detuvo frente a un escaparate y se vio reflejada, el abrigo nuevo, el rostro cansado pero sereno, los ojos que poco a poco recuperaban su brillo. Era una Elena renovada. No rica. No perfecta. Pero libre. Al regresar al barrio, pasó por delante de la casa de doña Celia. La anciana estaba regando sus plantas, como siempre. Elena se acercó sonriendo. «Mire lo que he podido comprarme gracias a usted», dijo girando un poco para que viera el abrigo. Doña Celia la miró de arriba abajo y sonrió con esa ternura que parecía abrazarlo todo. «Ay, hija, qué bien se te ve». «Pero no me agradezcas a mí», respondió. «Agradece a tu constancia. Eso es lo que te abriga de verdad». Elena se rió, porque sabía que era cierto. Las semanas siguientes siguió ahorrando. Ya no lo hacía por necesidad urgente, sino por paz mental. Por orden. Por amor propio. El frasco dejó de ser solo un contenedor de dinero, se convirtió en un símbolo. Cada moneda era una promesa a sí misma. Un recordatorio de que merecía estabilidad, merecía tranquilidad,
merecía un futuro mejor. Poco a poco, la relación con Martín también comenzó a mejorar. Él empezó a participar más en los gastos de la casa, a organizarse mejor, a evitar compras innecesarias. No porque Elena se lo pidiera, sino porque al verla tan decidida, sintió que él también debía aportar. Empezaron a tener conversaciones más sinceras, menos tensas, más llenas de compañerismo. La casa, que antes se sentía pesada, empezó a llenarse de un silencio más amable. Un domingo por la tarde, mientras tomaban café juntos, Martín le dijo: «No sabes cuánto te admiro, Elena. Has cambiado mucho, y creo que estás cambiando nuestra vida también». Ella bajó la mirada, sonriendo, con un rubor suave en las mejillas. «Solo estoy aprendiendo a cuidarme», respondió. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Era un renacer. La historia dio un giro aún más profundo a principios de primavera. La fábrica anunció que estaba considerando reducir personal debido a falta de pedidos. El rumor corrió rápido por los pasillos y la preocupación se instaló en los corazones de todas las trabajadoras. Años atrás, esa noticia habría destruido emocionalmente a Elena. Le habría quitado el sueño. Le habría provocado lágrimas y angustia. Pero ahora, aunque sentía miedo, no era el mismo miedo paralizante de